Hermanos, esta es la primera conferencia de las jornadas del hogar del año 2020, con el tema, este primer tema, se titula La fidelidad en la familia. Empecemos con una oración. Padre Santo, queremos rogar de tu dirección, de tu ayuda, para que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y nos ayude, Señor, en todos nuestros hogares que como iglesia tenemos, para que podamos ser fieles, Señor, y que tu fidelidad sea la base de nuestra fidelidad. Pedimos tu guía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fidelidad es una característica muy difícil de encontrar en las personas. Una persona es fiel cuando cumple con los compromisos que ha establecido. La fidelidad en el matrimonio, en la empresa donde trabaja, la fidelidad de los súbditos a su monarca. La persona fiel manifiesta firmeza, constancia en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones. Su significado original está vinculado a la lealtad de una persona para con su señor o su rey y la atención al deber. Como los 3 valientes que tuvo David, que entraron en el campamento de los filisteos para sacar agua del pozo y traérsela a su rey, aún arriesgando su propia vida, segundo de Samuel 23, del 16 al 17. La palabra fidelidad deriva del latín fidelitas, y su significado es servir a su Dios. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con los hijos de Israel. Les dijo: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Si ustedes atienden mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 4 al 6. En hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, encontramos 4 vocablos que se han traducido como fidelidad en el español. Emuná, que se relaciona con firmeza, seguridad, verdad. La primera vez que este vocablo se encuentra en la Biblia es cuando Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés en el monte durante la batalla contra Amalek. Y así hubo en sus manos firmeza, fidelidad hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Esta palabra es usada para describir el carácter de Dios y de sus hechos. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, fidelidad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El Salmo 33, versículo 4, dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. También como algo que le agrada a Dios de las personas. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, fidelidad, son su contentamiento. Proverbios 28:20: el hombre de verdad, de fidelidad, tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El segundo término hebreo es el vocablo amán. Significa estar firme, establecido, estar seguro, creer. Tiene la idea de proveer estabilidad, como un bebé en los brazos de sus padres. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 12, hablando de los hijos de Israel, dice Moisés a Dios:
¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría? Aquí va el término Amán. Al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y también en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 16, encontramos esta palabra, donde dice, y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y este es el término que se refiere a fidelidad, su aya, su nodriza, su fiel cuidadora. Lo que nos hace pensar que es en el marco de la familia donde se debe proveer de esta estabilidad. Se debe dar un ambiente de seguridad, de firmeza para todos los miembros de la familia. Cuando no se cumplen estas condiciones, los hijos crecen en un ambiente de pleitos, de desacuerdos, de enojos, de infidelidades, que producen todo lo contrario: temor, inseguridad, como que todo se va a resquebrajar. Esta palabra, aman o amán, metafóricamente transmite la noción de fidelidad y confiabilidad. Es decir, que se puede confiar plenamente. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto da al pueblo una fidelidad y confiabilidad en su Dios. Puede indicar también certeza o seguridad. Dice Deuteronomio 28:66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso noche y día, y no tendrás seguridad de tu vida. En los miembros de las familias, sin este ambiente de seguridad, se desarrolla temor noche y día, y en todos los aspectos de la vida. Sin importar el carácter, hay un temor interno que se forjó por la influencia formativa del ambiente familiar negativo y de inseguridad. Este término se refiere a creer en recibir algo como cierto y seguro, como en Génesis capítulo 15, versículo 6, donde este verbo se traduce como creer. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Así que es en este sentido que fidelidad es equivalente a creer, a tener fe. Así que se puede hablar de ser fiel como tener fe, como creer. Por eso la fidelidad es tan importante para creer, para tener fe, para estar seguro y ser prosperado, como dice en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El tercer término del Antiguo Testamento que se traduce como fidelidad es emet, que significa verdad, estabilidad, confiabilidad, fidelidad. Se asocia con misericordia, con benignidad, como en Proverbios 3:3.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. También se asocia con paz. En Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 19, Ezequías dijo a Isaías: habrá al menos paz y seguridad, emet, en mis días. Se asocia con rectitud. En el Salmo 111, versículos 7 y 8, dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Podemos decir, pues, que la fidelidad es andar en la verdad y conducirse en conformidad con los santos estándares de Dios, de acuerdo a las palabras de Dios y sus acciones. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y Nehemías 9:33 dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Solo Dios es el único verdadero. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5. El último término hebreo que se ha traducido también como fidelidad es Gesed, con H o J, Gesed, que significa bondad, piedad, misericordia, gracia. También nos habla de la fidelidad, el amor, el bien y la benevolencia. Significa amabilidad, bondad amorosa, misericordia, fidelidad. Se refiere a los hechos de bondad. Este término es utilizado como parte esencial del carácter de Dios. Todo el Salmo 136 habla de la permanencia para siempre, de la misericordia, Gesed, de la fidelidad de Dios. Es el fundamento de sus acciones y de su carácter. Todo lo que sucedió, todo lo que está sucediendo y todo lo que continuará sucediendo es por la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 13, dice: condujiste en tu misericordia, por tu fidelidad, podríamos decir, a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dios rescata a su pueblo de sus enemigos y de su desesperación. Preserva sus vidas y los redime del pecado. El Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gesed, conforme a tu fidelidad, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios cumple su pacto y mantiene la bondad y la misericordia, como vemos en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En griego, el idioma del Nuevo Testamento, el vocablo que se traduce como fidelidad en español es pistis, que se traduce también como fe. Significa una persuasión firme, una creencia firme en la verdad, una convicción.
Se refiere también a la confianza en Cristo para salvación y la constancia en tal profesión de fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se traduce también como buena fe, como fidelidad, sinceridad, como en Mateo 23:23. Por contraste, refiriéndose a los escribas y fariseos, llamándoles el Señor hipócritas, les dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, la fidelidad. Esto, hermanos, también es un término técnico. Pistis es un término técnico que indica el medio de apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre. Resulta en la transformación del carácter del hombre y una nueva vida. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y por metonimia significa las doctrinas recibidas y creídas. La dificultad de encontrar fidelidad en las personas radica en que exige decidir lo que se va a hacer en adelante, bajo condiciones que no se pueden prever. La fidelidad es una acción soberana de la persona, revela una gran libertad y fortaleza de espíritu, porque la persona se compromete a actuar de la forma que hoy juzga óptima, pero que en situaciones diferentes pueden llevarle a pensar y sentir de modo distinto. El que es fiel cumple a pesar de los cambios en las ideas, las convicciones y los sentimientos que pudiera provocar el tiempo. El que no se mantiene fiel se ve como engañador, como mentiroso, como traidor al pacto establecido. La familia, como ámbito formativo, ayuda a establecer y desarrollar valores como la fidelidad, pero se requiere de los padres sobre todo un buen ejemplo para los hijos y así enseñar vivencialmente cómo ser fieles y la importancia que esto tiene. La persona fiel siempre será buscada por ser confiable, para el matrimonio o para el trabajo o para muchas actividades más. Y además, Dios valora de manera especial a aquellos que le son fieles. Les llama buen siervo y les pondrá mayor responsabilidad en su reino. Por lo tanto, es necesario buscar en Dios la fuente de nuestra fidelidad, porque el ser humano no es fiel. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel a sí mismo. Dios es siempre fiel a sí mismo. Dios no puede actuar fuera de su propio carácter. Es congruente en todos sus atributos. No puede dejar de ser bondadoso, misericordioso, es fiel a su santidad, a su justicia. Él tiene que manifestar su ira contra el pecado, contra toda injusticia de los hombres. Dice en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, a sus planes, a sus propósitos, así como a sus advertencias. Él va a castigar a sus enemigos. También Dios es fiel a su pacto. Lo vemos a lo largo de la historia de Israel, bajo el pacto hecho en el Sinaí. A pesar de todas las veces que Israel fue rebelde, incrédulo, infiel, Dios cumplió con su pacto. Así también en el pacto de gracia, establecido por Él mismo y para Él mismo, el Hijo, bajo la obligación de ese pacto de gracia, fue fiel en vivir una vida santa y también fue fiel en morir en una cruz para redimir por gracia a los pecadores, para morir en propiciación por los pecados. Cristo fue fiel. Por eso sabemos, por ese hecho de nuestro Señor Jesucristo, que ninguno por quienes Cristo murió irá al infierno. En este pacto de salvación, Dios es fiel a sí mismo, rescatando de pura gracia. También Dios es fiel a sus hijos en el contexto del pacto. Él llama, perdona, regenera, preserva, santifica, disciplina y glorifica a sus hijos. Por eso Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, la profesión de nuestra esperanza está basada en la fidelidad de nuestro Dios. Nuestra fe descansa en su fidelidad para con nosotros. De eso se trata la vida cristiana. Nuestro servicio, nuestras oraciones y cada promesa de Dios descansan en su fidelidad. La fe confía, actúa, obedece con base en la fidelidad de Dios. No es una fe ciega como algunos piensan. Está fundamentada en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es la base de nuestra fe. Solo a través de la salvación, a través de la redención, es que podemos creer, que podemos confiar y entregarnos a Cristo como nuestro Señor. La fe, basada en la fidelidad de Dios, nos da estabilidad donde antes había confusión. Con fe podemos agradar a Dios, ya que es galardonador de los que le buscan. La fe nos capacita para creer todo lo que hay en su palabra, como la verdad revelada acerca de Él. No se trata de algo humano. Dios es quien nos convence de las realidades espirituales, de la realidad del pecado, de la necesidad del perdón. También de la realidad de la muerte sustitutoria de Cristo, de su resurrección y también de la vida eterna. Los que no tienen esta fe viven por fantasías, por mitos, engaños, falsedades, mentiras. Todo lo visible, lo real, lo que está delante de nuestros ojos es de la carne, es temporal, en contraste con las cosas invisibles, las espirituales, las cosas eternas, las cosas de arriba, de Dios, su palabra y sus promesas. La fe nos convence de la realidad espiritual, dándonos ojos para ver, oídos para oír su palabra, manos para actuar, para buenas obras, pies para obedecer, para andar en sus caminos, y un corazón para creer y confiar en Él. La fe
Nos convence de que Dios existe y también de sus exigencias, de su autoridad, de su soberanía y su derecho sobre nuestras vidas. Solo Dios puede hacer esto. Una vez que tengamos esta fe, nos conduce a ser fieles a Él mismo. Nos conduce a ser fieles a Dios, a su Hijo, a su plan y a su propósito. Lo que esta fe hace es lo que agrada a Dios y trae salvación. Ahora el eje de tu vida viene a ser Dios. Él es nuestra guianza, su voluntad es la que nos guía a la eternidad venidera, ya no lo momentáneo. Como Moisés, que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se negó a sí mismo, rechazó el poder, el placer y las riquezas del imperio egipcio. Él escogió ser afligido, se identificó con el pueblo oprimido. Él estaba convencido de que todo aquello temporal tenía como fin la muerte. Y creyendo con certeza que la recompensa de Dios tiene más valor que todas las riquezas del mundo, que la recompensa de Dios produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda los Corintios 4:17. Convencido Moisés de que con Dios nada es imposible y que la esencia de la sabiduría es creerle a ese Dios, aunque eso signifiquen, como para Moisés, 40 años en el desierto. La fe te conduce a creer en la fidelidad de Dios y vivir a la luz de esta fidelidad. Con esta fe te vuelves una persona teocéntrica en vez de egocéntrica. La palabra de Dios se convierte en la regla para tu vida. Afirmas tu fe en creer que no hay nada más importante que tu salvación. Podrías ganar todo el mundo, pero perder tu alma. Esta fe te sostiene en todas las luchas, en todas las aflicciones, en todas las cosas difíciles, aún en la oposición. Como dice Hebreos 11:33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Esta fe nos conduce a abrazar las promesas de Dios, a vivir a la luz de lo que este santo libro nos enseña, a sacar fuerzas de nuestra debilidad, nos ayuda a obedecer. Esta fe es la que nos conduce a ser fieles. ¿Cómo la fidelidad de Dios se convierte en la base de nuestra fidelidad a Él? ¿Cómo su fidelidad nos ayuda a nosotros en nuestra fidelidad? En Mateo 9:29 dice, conforme a tu fe te sea hecho. Es decir, ningún creyente llegará más allá de su fe. Con relación a su paciencia, esta fe está en relación a su paz, a su celo, a su entrega. Esta fe está en relación a su valentía en la obra de Dios. Esta fe está en relación a su fidelidad. Todo se lleva a cabo
en conformidad a su fe. Por eso debemos crecer en nuestra fe. Por eso debemos ser fortalecidos en nuestra fe. Por eso debemos, como los apóstoles, tener el deseo de aumentanos la fe, como dice en Lucas 17:5. Nuestra fidelidad, nuestra fe proviene de la fidelidad de Dios. Es la base para el proceso de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual. La palabra nos dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y luego dominio propio, y paciencia, y piedad, y afecto fraternal, y amor. Así no estaremos ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Esto es así, hermanos, para desarrollarnos en ser más fieles. Debemos reconocer que somos fluctuantes. Tenemos altibajos. La lucha con el pecado que hay en nosotros y además nuestros motivos y nuestros deseos del corazón. En la medida en que nos vamos convirtiendo en creyentes fieles, esto es nuestro desarrollo. Fíjense, los esclavos cristianos en el tiempo del Imperio Romano eran buscados por los amos, tenían fama de ser fieles. Les preguntaban, ¿quién es tu amo? Ellos respondían, Cristo. En Tito 2, 9 y 10 dice, exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ser fiel es no ser respondón, no defraudar, es estar sujeto y agradar en todo a nuestro amo. Este es el comportamiento de alguien fiel. Así se espera que la persona fiel actúe. Hermanos, hemos de ser fieles. Hemos de desarrollar esta gracia del Espíritu y la familia debe contribuir a que esto se desarrolle, sobre todo proveyendo ejemplos propios de fidelidad. Ahí donde estoy fallando, darme cuenta, donde no corresponde a ese modelo de fidelidad, donde yo no estoy correspondiendo a ese modelo de fidelidad. ¿Soy fiel porque fui el domingo al culto? No es eso, hermanos. Recuerden que Dios se agrada de los fieles. Bien, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré. Así es como termina la vida cristiana fiel. Dios valora y estima y recompensa la fidelidad. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Este es el criterio de Dios, hermanos, las cosas pequeñas, lo muy poco. Somos mayordomos, servidores de Dios en las cosas que nos ha dado, que incluyen nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras oportunidades. Y es necesario que seamos fieles en todo esto. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En las relaciones humanas se busca a las personas fieles, con quienes se puede establecer una relación firme, profunda y estable.
una relación de profunda confianza y de fidelidad. Esto es en el ámbito, por ejemplo, matrimonial y familiar. No se está sospechando todo el tiempo, investigando con dudas y desconfianzas. Este ambiente de confianza, de una profunda fidelidad, resulta en más oportunidades. Cuando se dan cuenta que eres fiel, te van a buscar para hablarte de nuevas oportunidades y mayores. Así es en el trabajo, en la escuela, en los deportes, en la familia. Cuando observamos al Hijo, donde lo vemos creciendo en fe, en fidelidad, en constancia y confianza, le ofrecemos más oportunidades de desarrollo. Al que tiene, se le dará más. Al que es fiel en lo menos, también lo será en lo mucho. Así que más oportunidades quiere decir que se ha demostrado fidelidad en lo poco. Proverbios 25:19 dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que falla es una persona de poca confianza. No le damos más oportunidades. ¿Le vas a encargar algo importante? Pero si es fiel, si es confiable, entonces se establece una relación profunda, con más oportunidades, con más espacio, más opciones, más tiempo, más libertad, porque sabemos que hará lo que se tiene que hacer, cumplirá. Cuando mi yerno se acercó a nosotros para pedirnos la mano de nuestra hija, yo le comenté a mi esposa, ¿ya estará preparada mi hija para ser madre? No pensé en para ser esposa, sino en para ser madre. Y con el tiempo, mi hija ha demostrado esa fidelidad en su maternidad. Tenemos una nieta ya con 1 año y medio de edad, casi 2, y vemos, no sin luchas, no sin dificultades, pero vemos que nuestra hija ha extendido, ha aprovechado estas oportunidades, estos espacios, estas opciones, este tiempo y esta libertad para desarrollar con responsabilidad y fidelidad en compañía de su esposo su maternidad. Esa persona fiel va procurando una relación sólida, como una persona madura, íntegra, completa. Se convierte en un cimiento, una columna en la obra, porque no nos ha fallado. Con el paso del tiempo, se convierte inclusive en un modelo a seguir. Las cualidades que vemos en las personas fieles son las siguientes. Vemos que cumplen sus promesas, sus compromisos. Cuando dicen sí, sabemos que no vamos a escuchar un no se pudo. Vemos que hacen las cosas bien, no a medias, porque es fácil comenzar, pero lo difícil es continuar hasta completar la obra. Muchos aceptan responsabilidades que no pueden cumplir, ya sea por falta de tiempo, por falta de capacidad, por falta de conocimientos o aún por falta de recursos. Y finalmente resulta en un trabajo mal hecho, de mala calidad o incompleto. Una persona fiel es una persona consistente, responsable. No permite que las circunstancias sean un obstáculo para realizar la tarea o para fallar. Es la oportunidad de crecer,
Ellos ven que es una gran oportunidad para madurar, para mejorar y con la gracia de Dios triunfar. No tratan de evadir su responsabilidad. Vemos que una persona fiel es una persona honesta, transparente, leal. La persona infiel te va a mentir, te va a engañar, no es veraz. No te va a decir la verdad para proteger su imagen o su reputación, pero la persona fiel te va a decir la verdad aunque no sea conveniente. Hermanos, que nuestras familias sean un ámbito en donde se desarrolle la fidelidad a nuestro Dios. Veámoslo a Él, vayamos a Él como la fuente de fidelidad perfecta, imitémosle, sigámoslo a Él, y nosotros seremos también un ejemplo para los miembros de nuestra familia. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Eres fiel a ti mismo, eres fiel a tus pactos, eres fiel a tus hijos en este marco, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue fiel siguiendo una vida perfecta. Fue fiel hasta llegar a la muerte. Murió para rescatarnos a nosotros y conducirnos a conocerte a ti, Señor, a tener una relación profunda, una relación íntima, una relación de fe, una relación de fidelidad. Ayúdanos, Señor, en nuestras familias a desarrollar esta fidelidad de acuerdo a lo que vemos en tu palabra. Que tu palabra sea el centro de nuestra vida familiar, Señor. Que con base en ella crezcamos para ser como tú, fieles y leales en todo. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.